Pues el día de hoy continuamos con esta hermosa serie que lleva por título Los 10 Mandamientos. Ya son varias semanas que hemos avanzado, que hemos explorado, que hemos desmenuzado cada mandamiento. Así que el día de hoy toca en turno el 7º mandamiento. Y bueno, pues saber que hoy, hermano, hermana, vamos a aprender a diferenciar lo que es la fornicación del adulterio. Vamos a saber los alcances de la maldición que reciben aquellos o aquellas que cometen adulterio. El día de hoy usted va a saber por qué es tan grave el adulterio. ¿Quién lo comete? ¿Cómo se castigaba? Recuerde que cada 8 días nos metemos a una nave en el tiempo y hacemos un viaje 3,700 años atrás, en ese momento en que humeó y se movió la tierra y Jehová habló a su pueblo en el monte Sinaí y dictó estos 10 mandamientos y los escribió con su dedo en tablas de piedra. ¿Cómo se castigaba en la época? Pero algo que nos ocupa para traerlo a la actualidad es cómo es que hoy día se comete el adulterio. Es importante saber si estás cometiendo adulterio o no, porque hay mucha gente que se les hace muy fácil señalarnos, ¿verdad? O tal vez tú, que ya eres tan santo, que ya eres tan maduro, que ya eres tan cristiano, señalas a los demás. Así que empiece a poner mucha atención, hermano, hermana, saque su libreta, ya vi que por aquí ya tienen, saque su pluma, su Biblia, allá tenemos Biblias todavía. Nadie ha de quedar desarmado durante estos próximos 45, 50 minutos. Y si trae marcadores en su Biblia, no las de la iglesia, ¿verdad? Porque no sería apropiado. Marque su Biblia, Éxodo 20, vamos a la escritura. Abran su Biblia en el capítulo 20, versículo 14. Y la palabra de Dios habla y dice así: no cometerás adulterio. Padre bueno, en Cristo Jesús descansamos. Te pedimos, Señor, que seas tú llevando al predicador por aguas calmadas, por aguas tranquilas, y que seas tú entregando el mensaje que has puesto en su boca, en su lengua, en su mente, en su sentir, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor. Guárdame, Señor, de los pecados emocionales que pudieran mover mi espíritu a sentir que esto viene de mí. Líbrame, Señor, y descienda fuego fulminante del cielo que termine con mi alma, si es que yo me atrevo a hablar algo que venga de mi parte. En Cristo Jesús te lo pido y te damos gracias. Amén. Muy bien. Hermanos que no han visto el 6º ni los mandamientos anteriores, los invito a que lo puedan seguir por nuestro canal de YouTube. También saludamos a todos aquellos que nos están sintonizando en muchos lugares de la República Mexicana, en muchos lugares que llega esta transmisión de manera diferida. Oramos también por ustedes y que algún día puedan estar físicamente con nosotros. Amados y amadas, la fuerza de la pureza debe ser la base de la familia, debe ser la base de las relaciones en tu casa. ¿Por qué? Porque la base de la pureza es el fundamento de la sociedad. Una sociedad que camina en pureza, una sociedad que camina en el camino del Señor, ha de ser una sociedad que ha de llegar a lugares que el hombre no conoce. Por eso, la iglesia, el cuerpo, es una sociedad. Caminemos en pureza, amados y amadas. Es de ahí que inmediatamente después del mandamiento que el Señor declara lo más sagrado, el bien jurídico tutelado número 1, que es la vida, inmediatamente de no matarás, está este mandamiento, que es una cobertura a la relación más alta de la raza humana,
cubre el matrimonio, cubre tu paz, cubre que más adelante tengas problemas que hoy no tienes. El mandamiento: no cometerás adulterio, es una negativa simple, es incondicional, es irrevocable, es un no. Dios no ocupa ningún argumento, ni se da ninguna razón, ni explica por qué no has de hacerlo, como un padre amoroso ha de decirle no a su hijo. No, porque es no. No, y no lo hagas. Este pecado es tan destructivo y condenatorio que la mera mención de su nombre en un matrimonio o en una relación causa alarma, causa esa pena, causa duda. ¿Quieres tú que no se diga esa palabra en tu casa? Este mandamiento es claramente un mandamiento que te ha de dar a entender que Dios reclama tu cuerpo. Tu cuerpo le pertenece a Dios y te lo presta en este corto periodo que has de estar aquí en el planeta. ¿Qué estás haciendo con él? Pero junto con el cuerpo, ¿qué es lo que reclama de ti el Señor? Tu alma. Tu alma, ¿para qué? Para el servicio a Dios. Porque un cuerpo y un alma que no glorifica y que no le sirve a su Señor es un cuerpo y un alma que está siendo desperdiciada. Jamás vas a tener un propósito en la vida si tu propósito primordial no es servir a Dios. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vivos vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No reine pues, que no gobierne entonces el pecado en tu cuerpo. Escucha bien esto, por si crees que vas a ser eterno. Te vas a morir un día y no sabemos si ese día es hoy. Que no reine el pecado en tu cuerpo mortal que has de entregar en algún día. De modo que no lo obedezcas a tu cuerpo, que vayas en contra de lo que te dice el mundo, que le des gusto al gusto. Y te dice el mundo: de algo me he de morir. Eso es un acto que tú haces de manera sin pensar, a veces pensando, pero ¿sabes por qué? Porque eres muy irresponsable. No contigo, porque nos queda claro que tú te quieres destrozar. Es un acto irresponsable con quien te dio el cuerpo. Así que Dios te advierte y te dice: hijo, hija, no obedezcas tu cuerpo a sus concupiscencias. ¿Cuántas veces has escuchado esta palabra y tal vez no la entiendes todavía? ¿Qué son las concupiscencias? Son tus sensualidades. Y acuérdense que cuando hablamos de sensualidades, hablamos de aquello que es a través de los sentidos, algo que es sensorial, no nada más porque seas muy coqueto y sensual, como el mundo lo entiende. Romanos 8:13, más sí, por el Espíritu haces morir. Tú no vas a poder hacer morir aquello que sabes que tanto daño te está haciendo. Por el Espíritu harás morir las obras de la carne. Y hermano, es una gran promesa. Oye, pastor, pero me acabas de decir que me voy a morir. Sí, te vas a morir. Pero es una promesa que tienes de parte de Dios, que has de sentir en tu corazón y que la palabra te ha de enseñar que vas a vivir eternamente.
alabando y adorando a Dios. Por eso aguanta, hermano. Resiste y esfuérzate y sé valiente. Pero el cuerpo, aquí van a empezar ya algunas situaciones. ¿Sabes? Tu cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Si no lo sabías, hoy entérate. Tu cuerpo son miembros de Cristo. Quitaré pues, pregunta, los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta. ¿Así tratas a tu cuerpo? De ningún modo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, 13, 15 y 20, que acabo de citar. Hermanos, hermanas, para un cristiano, este tonto pecado es un sacrilegio, que es lo mismo a una irreverencia, a un desacato, es una profanación sumamente grave, es muy delicada. Empiece usted a considerar si va a seguir fornicando o adulterando. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoras que puede ser por falta de conocimiento o que pueda ser porque no te importa? ¿Cuál de las dos? ¿No lo sabías? Hoy te enteras. Y si lo sabías, pero ¿te vale? Aquí Pablo te dice, ¿qué acaso ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Te das cuenta del alcance de la palabra? Una parte de ese Dios trino está en ti. Hermano, si no lo sabías, entérate. Una parte de Dios mora en ti. Así que vamos a comenzar, ¿qué les parece? A desmenuzar. Hoy vamos a desmenuzar este mandamiento de manera expositiva, porque si no, de otra manera ya acabaríamos. No adulterarás, se acabó. No, hermanos, esto tiene una profundidad muy honda en el mar de la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Primer pregunta, ¿por qué es tan grave este pecado? Bueno, porque si Cristo se indignó, ¿te acuerdas cuando llegó Cristo a la casa de su padre y estaba convertida en qué? ¿En una qué? ¿Cueva de qué? ¿Cómo se indignó, verdad? Y es uno de los ejemplos claros de que Cristo sí era muy parecido a ti y a mí. ¿Por qué? Porque se enojó, ¿no? ¿Qué pasó ese momento? Pues así como se indignó porque su casa era cueva de ladrones, cuánto más odioso a su vista de nuestro Señor Jesucristo debe ser tal perversidad que degrada el templo del Espíritu Santo y lo conviertes pecando, adulterando en una sucia posilga. ¿Quién lo comete? Siguiente pregunta. ¿Quién comete el adulterio? No cometerás adulterio, dice la Escritura. Hermanos, esta prohibición está designada para guardar la santidad del hogar. Es una santidad que has de guardar en el lecho conyugal. Estamos hablando de esposos, porque hablando estrictamente de adulterio, es un crimen. Es un pecado que solo una persona casada puede cometer. Pero no se contente si es usted soltero, soltera, dejada o rejuntada, porque ahí viene para usted también. Y eso se llama fornicación. La fornicación es el nombre que se usa cuando se está cometiendo relaciones sexuales entre personas no casadas. Y por ahí puede haber una serie de combinaciones.
y preguntas válidas que tal vez les surjan, pero sabes, ninguna te va a sacar fuera de este pecado, ninguna. O sea, estás casado, tienes que tener relaciones sexuales con tu esposa. Eres soltero, no puedes tener relaciones sexuales. Así es. Porque si eres soltero y no estás casado, estás fornicando. No esperes tener bendición. Pastor, ¿puede orar para que mi negocio prospere? ¿Puede orar para que mi papá se cure del cáncer? ¿Puede orar para que el asunto legal se arregle? Sí, puedo orar. Pero ¿a dónde va a llegar mi oración si tú estás fornicando? O si tú estás adulterando, viendo pornografía, ¿sabes? El Señor me contará a mí esa oración a tu favor y tal vez conteste, porque Dios contesta las oraciones de los santos, de los apartados para Dios. Pero ¿qué tal esa oración de tu parte hacia Dios? No puede llegar porque estás en maldición. Dios no puede bendecir algo que está maldito. Esto básicamente es la diferencia en que el adulterio lo comete un casado o una casada, y la fornicación la comete un soltero o una soltera. Y ya que a Dios, a quien servimos, es indescriptiblemente puro y santo, de la misma forma, Él requiere que nos apartemos de toda inmundicia. Este mandamiento, hermanos, hermanas, se refiere más esencialmente a que domines tus afectos y tus pasiones. Es que, ay, me hace el corazón, pastor, y siento la bolita que me sube y me baja. Yo al hermano, a la hermana soltero le diría, deje usted de leer Cantar de los Cantares. ¿Qué dijo usted? Va a decir otra cosa, ¿no? Por supuesto que tampoco vas a tener que ver La Reina del Sur y todas esas series que te van a llevar a querer tener sexo por aventura. No te contamines. Es guardar nuestras mentes, es guardar nuestros cuerpos en tal contexto que haya castidad, que te alejes de lo impuro, que te alejes de esa música que te está contaminando, que hoy día los jóvenes, entre más vulgar, más éxito tiene. Lo inmodesto, porque te va a corromper, vas a sufrir. Te está avisando el Señor. Lo que empieza mal, siempre termina mal. Así que la forma en que Dios considera los pecados de la inmundicia ha sido hecha clara por muchos pasajes en su palabra. Vamos a ver Génesis 39:9, una pequeña parte de cómo Dios nombra este pecado. Dice ahí, y cito nada más, como por parte de un hombre no casado, cómo lo ve Dios, cómo llama Dios. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pues, ¿haría yo este grande mal? Entonces, ¿qué es serle infiel a tu esposa? Es un... y pecas contra Dios. Es clarísimo. Y te estoy hablando del primer libro de la Biblia. Entonces, cuánto más inexcusable, hermano, e intolerable es por parte de una persona casada, que se desvían. Siguiente pregunta: ¿cómo se castigaba el adulterio? Bueno, el castigo dado en el marco del derecho civil de la ley de Israel, hermano, hermana, no es nada más ni nada menos que la propia muerte por apedreamiento. Es el mismo trámite que merece el homicidio. ¿Recuerda usted qué pasaba con aquel que asesinaba? Tenía que pagar ojo por ojo, diente por diente. Aquí el adulterio, la adúltera. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Es muerte. Job lo llama a este pecado
maldad. El adúltero es malo, es malvado, con maldad e inequidad. Eso es lo que es un adúltero, porque es fuego. El adulterio es fuego que te está quemando y que te va a devorar, dice la Escritura en Job, por favor, si es el 12, porque es muy importante esta palabra, porque es fuego que devorará hasta él. ¿Alguien sabe qué es Abadón? Abadón. Es Job hablando, acuérdate, el hombre más rico de la época, el Carlos Slim de su época, y dice que si tú adulteras, estás lleno de maldad, de iniquidad, porque es tan malo el adulterio que va a devorar hasta el Abadón. ¿Sabes qué va a devorar ese pecado? Va a devorar a un ser angelical malvado. Ese es Abadón. Abadón es un ser demoníaco, angelical, caído, que ronda este planeta, de acuerdo a lo que puso el Espíritu Santo en Job. Y ese adulterio es tan malo, tan fuerte, que al malo lo acaba. Y además es tan malo que va a consumir toda mi hacienda. O sea, es como si te está diciendo Job, si tú cometes adulterio, se puede acabar toda mi riqueza, todo. Siguiente pregunta: ¿cómo se comete este pecado? Bueno, mucha de la maldad de este pecado es practicada en secreto. Que no nos vea tu esposa. Márcame a las 9, que se lleva a los niños a la escuela. Mi esposo el domingo se va a jugar billar. Pero aún cuando sus perpetradores pueden esconderse al ojo del hombre y pueden escapar al juicio humano, usted no escapará, tú no escaparás al juicio del cielo, porque está escrito en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y en primera carta a los Corintios 6, 9, ¿no sabes? ¿Acaso no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y yo le recomiendo que subraye ese apartado de la Biblia, porque se va a encontrar con un par de pecados que tal vez usted está cometiendo, como es la maledicencia, la murmuración. ¿Qué tal albureas a tus compañeros de trabajo? ¿Qué tal te diriges con palabrotas cuando no estás en la iglesia? Chécalo, más adelante lo ves. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erres, no erréis. ¿Cómo se atreven a decir que tenemos un Dios malo cuando nos está advirtiendo? Te está diciendo, hay un hoyo ahí adelante, te vas a caer. ¿Dónde me dijiste? Y te vas de bruces a los hoyos. ¿A cuántos hoyos has caído? Que hoy te despierte el Señor, que hable a tu corazón directo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ya lo vimos en el mandamiento segundo, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Pero usted aquí viene a adorar a un Dios vivo, usted aquí viene a adorar a un Dios bueno, omnipotente, omnisciente, a un Dios, hermano, perdonador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tienes un Dios que te conoce y que te dice, yo no me voy a burlar de ti, ¿sabes? Ven a mí, arrepiéntete y yo te perdono. Y esa vestidura que traes manchada y que la gente te sigue señalando, yo la voy a dejar tan limpia como la nieve de los polos. Ven a Cristo, ven a la palabra y Él te va a limpiar. Por eso en el versículo 11, y
Parafraseo, hay un consuelo para ti, pecador, pecadora. Hay un consuelo que está delante de ti con un Dios misericordioso, con un Dios bueno, que desea tu arrepentimiento. Porque eso, ¿qué? Adúlteros, avaros, idólatras, maledicentes, groseros. Eso eran algunos de ustedes. No, espérame. No puedo continuar sin decir eso. Éramos algunos de nosotros. Pero han sido lavados, santificados y juzgados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Santos y santas, para prevenir este pecado, tú quieres prevenir tu alma de caer en este pecado, Dios ha instituido una ordenanza que se llama matrimonio. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno, soltero, soltera, no quieres fornicar, no quieres pecar, cásate. Ah, no, quiero dormir calientita y no tener responsabilidades, quiero tener camita caliente, hombre, varón, y le doy su chivo, le doy esto. Espérame, estás en desorden. Al final, 1, 2, 3 años, vas a ver cómo te va, si no es que ya te fue. Porque a causa de las fornicaciones, dice el Señor, cásense. Y entonces cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 2. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué es entonces? Vamos a ver qué es el adulterio. El adulterio es tanto una violación del pacto y votos matrimoniales, que por lo tanto agrega un perjurio que tanto se sanciona en las leyes hoy día, incluso en el nuevo sistema penal acusatorio. Y en Estados Unidos el perjurio es gravísimo. Se llena de perjurio tu hogar, se llena de deslealtad. Y eso incrementa la infidelidad, la hace mayor. Sabiendo, hermanos, que la inmoralidad es un pecado, entonces, contra el cuerpo. Primera carta a los Corintios. ¿Me puede poner Dios, nueva versión internacional? Ah, qué bueno. Huyan, hermano, córrele. Así, no, ahí nos vemos, no quiero saber. Huye. Esta palabra que viene del griego es como aquellos que huían de los asaltantes, de aquellos soldados que querían matar. Huye, corre. Aunque el mundo te diga que eres un cobarde, corre de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete, todos, solamente uno, la inmoralidad sexual, queda dentro. Dice la Escritura, cito, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales contra su propio cuerpo peca. Gálatas 6. Anótelos para que no pierda mucho tiempo y los ve aquí, y si no, ve diferida la prédica en el YouTube. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Tu esposo, tu esposa, tus papás, tus hijos. Oye, ¿tu mamá no llegó de trabajar? No, porque me habló que doblaba turno. Sí. Engañando a su familia y dándole gusto al gusto en algún hotel de paso con su amigo cariñoso. No te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ya lo verás con tus hijas, ya lo verás con tus hijos. ¿Qué ejemplo vas a tener? ¿Qué autoridad vas a tener desde hoy para decirle, saliendo del trabajo, te quiero aquí? Porque tú ya sabes lo que hay allá afuera y no lo hiciste. Y si lo hiciste, hay perdón. Enmienda el camino, arrepiéntete y dile, Señor, en ti confío y apelo a la sangre poderosa del Cordero que fue derramada por perdón de mis pecados. Porque el que siembra para su carne, siempre
siempre cegará corrupción. Y aunque el matrimonio, hermanas, ponga atención, hermanas, es el remedio divino designado por Dios para prevenir el pecado de la inmundicia sexual, eso no le otorga, hermano, no le otorga a usted, varón, convertirse en una bestia, ni tener licencia para forzar a su esposa a que lo satisfaga sin cesar. Cuidado, varones. No permita usted, hermana, no permita usted el desenfreno en las relaciones sexuales que su esposo quiere tener con usted, porque Dios no le confiere autorización para eso. Que la persona casada no suponga que todas las cosas son legítimas para ellos. No todo te conviene, porque cada hombre debe observar mesura, debe observar sobriedad para con su esposa, y cada esposa también recíprocamente hacia su esposo, a manera que cada uno se conduzca mutuamente en consideración, en respeto, en moderación dentro del matrimonio. Hay periodos en que la mujer ha de descansar, como son los casos de los embarazos, como son momentos en que anímicamente no está bien la mujer. Ve a la cruz, hermano, ve a la cruz, y la cruz te llena. Siguiente pregunta: ¿de qué otra manera puede usted adulterar? Bueno, tal como existe el asesinato de corazón, tal como tú matas con la lengua, ¿verdad? Con medios ofensivos, matas, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Matas incluso con la mente, sin que el otro lo sepa. Bueno, pues también existe el adulterio de corazón. Existe un adulterio espiritual, y lo comete aquel que mira con propósito de desear, y que la inmundicia, ¿sabes? Varones, ustedes me van a entender, ¿eh? Es una inmundicia que nace en el pensamiento, que es imaginaria, que se te va a la cabeza hasta tú sabes dónde, y que prostituye tus pensamientos, incluso de llegar a abrazar a tu esposa pensando que es otra mujer. Eres culpable de violar este mandamiento. Acabas de fornicar. Porque Mateo 5:28, yo creo que este es uno de los versículos, yo creo que todos son muy importantes en la Escritura, pero este en sí es muy importante, porque te da la otra manera de cómo también adulteras. Y dice: pero yo os digo, ¿quién? Jesús te está hablando, el Maestro, el Hijo de Dios. Hermano, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y levanto mi corazón al Señor y me sostengo de la cruz para decirles que cualquier otra unión sexual, salvo aquella del matrimonio, es maldita a los ojos de Dios. Y que las personas jóvenes, solteros, solteras, que tengan especialmente en cuenta que toda relación sexual antes del matrimonio es un mal hecho contra el sacramento mismo del matrimonio. Te estás condenando. Hermano, nadie se muere por no tener relaciones sexuales. No te mueres hasta por no comer una semana. Te mueres por no tomar agua. ¿De quién sabes que se ha muerto por no tener relaciones sexuales? Llévalo a la cruz. Que Jesús te llene. El Señor mismo requiere que te abstengas, hermana, de vestimenta inmodesta. Hermano, hermana, matrimonios, que se dejen de hablar con groserías, que dejen de tener desenfreno en la comida, en las bebidas. Hay ciertas bebidas
que excitan a la pasión. Hay cosas que no debes hacer. Si no lo controlas, no lo tomes, porque te va a llevar a pecar. Tú sabes las consecuencias. Cualquier cosa que tenga la tendencia a provocar impureza en nosotros o en otros, debes evitarlo. Hermana, nuevamente a usted, hermana, y más allá en Venezuela, en Colombia, en Dominicana, y valientes a los pies de Cristo, hermana que me escuchas, Dios no quiere que te vistas como una monja, pero sabes, no dejes tan descubierto tu cuerpo. Y más para venir a la iglesia, cierra un poco tu escote, súbelo un poco y baja más esa falda. O sabes, desentalla un poco más el pantalón. Y en tu vida diaria, hermana en Cristo, te digo, que tengas cuidado, en amor en Cristo. Te dice el Señor hoy, que no despiertes pasiones indebidas en los varones que pasan a tu lado, que pudiera ser una piedra de tropiezo para ellos. Ya sabemos que tú tienes dominio propio, ya sabemos que a ti te gusta vestirte así, ya sabemos que por qué no he de vestirme así si yo tengo lo que tengo y por eso me cuido, ya lo sabemos. No seas piedra de tropiezo para aquellos varones que están luchando con esos pecados, porque eso, hermana, también es provocar el adulterio o la fornicación. Siguiente pregunta: ¿por qué hemos de tener tanto cuidado con el adulterio, mis amados y amadas? ¿Por qué iba a ocupar uno de los renglones de la segunda piedra de la ley moral de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque hay maldición. ¿Hay qué? ¿Hay qué? ¿Quién quiere maldición? ¿Quién dijo? No, ¿verdad? ¿De verdad no quieres maldición? ¿No? ¿Y fornicas? Es una contradicción entre lo que quieres y entre lo que haces delante de Dios. Entonces, permítame darle crédito al doctor Manuel M.L. en estos 5 puntos que voy a tomar, porque son de su autoría, que me parecieron muy apropiados para este sermón. Primer maldición que recibes por cometer adulterio: la corrupción de tu alma. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, es un tonto. ¿Ya ves? Y no permites que nadie te diga tonto. Pues eres una tonta, porque estás fornicando fuera de matrimonio, porque no tienes entendimiento y corrompes tu alma. Aquel que lo hace está corrompiendo su alma. No te importa tu alma. No te importa tu destino eterno. No te importa que te vayas a condenar al infierno. Segunda maldición: produce ceguera espiritual. Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío? Es un padre hablándole a su hijo. A ver, ¿quién aquí es huérfano de padre como este servidor? Bueno, eso sin miedo, pues ya. No lo mató usted. Es que le hace a mi hermana, pues. ¿Qué consejo le daba un padre a un hijo en algún momento? No sé si te sucedió a ti, pero había padres que llevaban a sus hijos con prostitutas para que conocieran. ¿Y sabes para qué? Para que se hicieran hombres, temiendo en que pudieran convertirse en homosexuales, y los llevaban con prostitutas. Pero hoy, ese padre que tal vez te aconsejó eso, o tal vez no lo hizo, pero mi padre no está. Entonces, estoy huérfano. No, porque yo soy un hijo amado de Dios, porque Él me pensó desde antes de la fundación del mundo y me dice Héctor, te dice Gerardo, te dice Alfredo, te dice David, te dice Ángel,
te dice, Jaime, ¿qué estás ciego? ¿Qué estás...? Bueno, así no te dice el Señor. ¿Qué estás tonto? ¿Y vas a andar con la mujer ajena? ¿Y vas a andar abrazando el seno de la extraña? Cuando la Biblia aquí en Proverbios habla de seno, es un seno, literal, es un pecho de una mujer. Y ese es un padre hablándole a un hijo, déjate de tonteras y no estés agarrando los pechos, los senos de una mujer extraña, porque te vas a condenar, te corrompes. El adulterio, ¿cómo comienza el adulterio? Es una aventurilla, es que la de la oficina, y se quedó tarde, y ay, ese perfume me recuerda, y es que, ay, fue el cumpleaños de Pepita, y Luchito ya le trajo los Ferrero Rocher, ay, ni mi viejo en 20 años, y empieza por ahí, llegan a la casa todas jilgueritas, y ay, hasta se peinan. Sí, hermanos, durante esta primera etapa, todo parece ser color de rosas, y el cónyuge que lo comete, ¿sabes?, llega a creer que está consiguiendo lo que verdaderamente le da satisfacción, lo que me faltaba en mi casa. Llegó la luz a mi casa y no se da cuenta. Es tan haragán mi marido que jamás va a ir a la fábrica, que jamás va a ir a donde yo trabajo. ¿Sabes? Pepillo, nadie se va a dar cuenta. Vamos a seguir disfrutando. ¿Qué sucede? Que este pecado está encegueciendo, está nublando la vista del que lo está cometiendo ya. Y sabes, en ese momento de la jiribilla, en ese momento que está como castañuela, en ese momento esa mujer o ese varón está ciego del error en el que se encuentra, del abismo al que va a caer. La persona adúltera, amados, amadas, siempre termina perdiendo. ¿Cuándo has visto que un adúltero gane y que un adúltero forme una familia feliz? Y en un caso simple, por más barato, como decimos comúnmente, ¿sabes?, te descubren y se pierde la confianza. Pero en un caso extremo, se llega a perderse hasta la familia, el trabajo y las posesiones. Y entonces, lo que comenzó como esos chocolatitos, como ese que, ay, es que hueles bien rico, ay, tú mira, ay, hasta bajaste la pancita. Eso se convierte en algo que empezó como un desahogo, como algo que es que tú me llenas, es que solo contigo siento lo que verdaderamente soy y cómo me he de entregar a un hombre que jamás he podido con mi esposo. Eso termina llevándolas a puntos muy lejos y que están enredados en unas lianas, como si fueras a un muelle y te enredaran los pies y quieres salir corriendo de ahí, no vas a poder, vas a tropezar. Y jovencitas, ¿qué sucede? Viene la pancita, vienen embarazos no deseados. Tercer maldición, la fuga. Esto es importante, ¿eh? La fuga de bendición para tu familia. Hay fuga de bendición. Cuando el hombre o la mujer están en adulterio, se crea una disfuncionalidad matrimonial. El tiempo que entonces se debe emplear entre los cónyuges, el tiempo que debes tú tener con tus hijos, con tus hijas, empieza a fugarse. Y cuando ese tiempo se fuga, acompañando esa fuga, van los recursos económicos. Dense cuenta cómo la economía empieza a mermar. Y en muchos casos, ¿saben qué, hermanos? Esto es muy doloroso para el que adultera. Porque la persona que adulteró, ¿sabes qué termina haciendo? Termina criando hijos ajenos. Termina llevando al parque y comprándole un globo a hijos chiquitos que no tienen la culpa,
que a sus hijos grandulones ya de 20, en 30 años jamás los llevó, ni jamás les compró un chocolate y un helado. Ahí los ves en Chapultepec, y ahí los ves llevándolos a que se tomen la foto con Barney y con Walt Disney. Ni saben quién es Barney, ¿verdad? Dejan sus responsabilidades reales de su familia por ahora adoptar la de sus amantes y olvidan el tan valioso tesoro que es el núcleo familiar que representa para Dios. Cuarta maldición, que Dios va a usar tu adulterio en tu contra como tu castigo. Proverbios 22:14. Wow, empezamos. Fosa profunda. ¿En dónde meten a los muertos? Ahí vas, adúltero, fornicario, ahí vas. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. La infidelidad termina convirtiéndose en dolor, termina convirtiéndose en amargura. Y lo que comenzó de manera divertida termina acarreando terribles consecuencias emocionales. Y muchas de las personas que han experimentado el adulterio saben que lo que deja como resultado es una gran sensación de vergüenza. Además de que causas daños irreparables para la familia. Adúlteros y fornicarios. Lo que empieza mal ha de terminar mal. Toda relación que comienza basada en mentiras, toda relación, incluso las amistades. ¿Cuántas amistades no empiezan por interés económico entre hombres? Toda relación que comienza con engaños no va a tener un buen término, porque Dios nunca va a bendecir una relación como esta. Todo lo contrario, le va a usar para demostrar a las personas su necedad. El amante o la amante llega a convertirse en su propio castigo. Tú tienes a tu amante, esa amante es tu propio castigo. Y hay cosas que tú no aceptabas y cosas que tú no aceptas en tu matrimonio y que no aceptabas en tu matrimonio y que no aceptabas con tus hijos, que jamás les tolerabas eso a tus hijos, lo vas a tener que asumir de ahora en adelante. Y ahora vas a soportar todo aquello que tanto te causaba indignación. Y vas a aceptar, ¿sabes cómo? Como perro, con la cabeza agachada entre los pies, sometida a tu amante. Quinta maldición y última. Lo pierdes todo. Todo. Hay daños irreparables en los matrimonios. Aún dentro del pueblo cristiano, relaciones que una vez se rompieron por causa de una infidelidad y que terminaron en divorcio. Hermano, hermana, un buen consejo: no botes a la basura aquello que empezó como bendición. No botes a la basura lo que fue en ese momento tu gran decisión. Pero mi esposa se puso tan gorda como un gran rotoplas de 1200 litros. ¿Sí? ¿Qué haces tú para llevarla a caminar? ¿Qué haces tú para que coman mejor en casa? ¿Qué haces tú? No arruines tu matrimonio. Al contrario, riégalo. Cada día es un jardín en el que vas a ver que se cosechan los mejores años al lado de la persona con quien vas a hacerte viejo. Pero no todo el año va a haber flores. Hay días de otoño, hay días en que los árboles tiran sus hojas. No esperes ver tulipanes en época que no dan los tulipanes. Espera, hombre, mujer, porque dice la Escritura, Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todos lados, mirándonos, mirándote. Los ojos de Jehová miran a los malos y a los buenos. Y tú, hermano, hermana, santo, santa, tú quieres que esos ojos te bendigan siempre. Recomendaciones finales, con esto concluimos. Mantén estricta vigilancia sobre tus, no los del otro, sobre tus sentidos, sobre tu vista, tu tacto, tu oído, porque esas son las vías que en lugar de dejarte en placenteros arroyos refrescantes, van a terminar dejándote en el lodo, en las arenas movedizas, en el fango
que va a contaminar tu alma. Haz un pacto con tus ojos, dice Job. Anote la cita 31:1. Haz un pacto con tus ojos. Detén tus oídos de toda conversación sucia. No leas nada que te corrompa. No veas publicaciones que traigan mujeres con poca ropa. Mujer, deja de ver telenovelas. Vigila tus pensamientos y esmérate de inmediato para sacar esos malos pensamientos de ti. Practica la sobriedad. Aquellos que se satisfacen en glotonería, en embriaguez, generalmente encuentran sus excesos y se desembocan a consecuencia de una comidita, a consecuencia de un brindis de fin de año. Pasa tiempo en serio, en oración, pidiendo a Dios que limpie tu corazón. ¡Oh, almas adúlteras! No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿No lo saben? Bueno, ya lo saben hoy. No ames el mundo. Ama a Dios, ama a tu iglesia. Dios es un Dios celoso. Y nada lo provoca más que el que nosotros, estás siendo adúltero con Dios. Lo estás provocando a que prefieras las cosas vanas antes que a Él mismo, que le des a otros ese afecto o la estima que solamente le pertenece a Él. No dejes tu primer amor. ¿Recuerdas Apocalipsis 2:4? Por ahí dice que no abandones aquel con quien estás casado. Ve la belleza interna. Y eso lo vas a ver tomado de la cruz. Y cerramos con una bella historia. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo Jesús hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está tu salvación. Pecaste, adulteraste, fornicaste. ¿Quién te condena? Si Cristo no lo hace, ¿por qué dejas que tu pecado lo haga? Que tu falta de confianza en la palabra de Dios lo haga. Levántate, vete y no peques más. Incline su cabeza. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu evangelio nos transforma, nos corta, pero también nos refresca, nos reconstruye y nos fortalece. Que esta palabra no regrese vacía y que nos ayude a seguir fortalecidos en todo aquello que tengamos por delante y que tengamos años por venir. Y si en algún momento hemos adulterado o hemos fornicado, sea este momento propicio, hermano, ahí donde está usted hoy,
Si usted está viendo esta transmisión en YouTube, incline su cabeza, recuerde ese adulterio, recuerde esa fornicación y dígale: perdóname, Jesús, perdóname, y Espíritu Santo, ayúdame a no volverlo a hacer. En tu santo nombre descanso y me postro ante tus pies como esclavo tuyo, sabiendo que por tu misericordia soy salvo y que por gracia tú perdonas mis pecados. Todo esto, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén.